un virreinato que tenía contacto con las Filipinas y a través de Filipinas con China, con Japón, con la India. Eso se nota, por ejemplo, esa influencia, por ejemplo, es tan importante que hay detalles mexicanos que son de la India. El paliacate, por ejemplo. El dibujo del paliacate, las amibitas del paliacate son un estampado indio. Por eso, ya me fui por las nubes, por otros lados, pero está bien, ¿no? Por eso la corbata de amibitas que usan los ingleses también la tomaron de la India. Bueno, cuento esto para que nos demos cuenta que no era un contacto simbólico, era un contacto real hasta el punto de que cosas mexicanas, muy mexicanas, vinieron de la India, ¿no? Y por el otro lado, también un contacto muy serio con Europa. En las cortes y en los salones europeos se bebía chocolate del Soconusco, de Chiapas, de Guatemala, y se pintaba y se pintaban las telas con tintes de Campeche, con el palo de Campeche, o con la grana cochinilla de Oaxaca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto era de alguna manera el centro, uno de los centros del mundo. El peso mexicano se aceptaba en China, por ejemplo, el peso de plata. Entonces, este es el escenario, un escenario de contrastes, una Nueva España grandiosa, opulenta y al mismo tiempo miserable. Me interesa a mí mucho decir que no es una novela colonialista de tomar y viajar al estilo de González Obregón o de Ramón del Vallarispe y viajar al pasado con nostalgia, sino es ver el mundo real de la Nueva España, canales que olían asquerosidades y palacios llenos de plata y de oro, ¿no? Una sociedad terriblemente clasista, racista, ¿no? Una ciudad con algunas de las familias más ricas del mundo aquí, del mundo, y al mismo tiempo inmensas masas de pobreza. En ese contexto de contrastes, el siglo XVIII es un momento de cambio, ¿no? La Nueva España y España se está modernizando. En ese momento, modernizarse significaba afrancesarse, así como hoy ser moderno es americanizarse, en ese momento era francesarse. El café llega a la Nueva España como el símbolo de la nueva bebida, la bebida de la modernidad que va desplazando el chocolate criollo. ¿Quién es uno de los guardianes de la tradición, del poder? Policía del pensamiento y policía del pensamiento religioso y policía del pensamiento político, la Santa Inquisición, que dependía de la corona española. ¿De qué trata? Pues trata del enfrentamiento del inquisidor, un dominico, que es conservador, tradicional, temible, y del otro lado un jesuita moderno, vanguardista, abierto, que intenta recuperar el espíritu del cristianismo, del amor. Ambos se enfrentan y en el Inter hay una serie de asesinatos en esta ciudad, en la Ciudad de México, y claro, se piensa que es el demonio el que está detrás de ellos. Todo esto va a desembocar, en el camino hay una pareja, hay una historia de amor, hay sociedades secretas, pero vamos a decirlo así, el inquisidor es una ficción histórica porque las instituciones, los acontecimientos, los escenarios son reales, ficción porque la anécdota es inventada. Bueno, primero porque históricamente existieron esos enfrentamientos, no solo en México, en China ya hubo enfrentamientos, los misioneros jesuitas, por ejemplo, fueron frenados por los dominicos. Los dominicos dijeron que los jesuitas eran demasiado modernos en China y que se estaban celebrando la misa en chino, vistiendo como chinos, cambiando su nombre chino, y los dominicos le cerraron el paso a los jesuitas. Segundo, porque también en España hubo enfrentamientos filosóficos, teológicos, pero además no hay que olvidar que la Inquisición, por encargo del Papa, tanto la española como la romana, era dirigida por dominicos. De hecho, en realidad la palabra dominico es un apodo. La orden se llama Orden de Frailes Predicadores.
Y dominico, el apodo, viene del latín, Dominus Domini, Señor, y Canis, ¿no? Ellos, ellos se decían así: nosotros somos los perros, los lebreles del Señor. Es decir, el Papa es el buen pastor que guía a las ovejas, que son los cristianos, y el Papa tiene sus perros pastores que cuidan al rebaño de las acechanzas de los lobos. Entonces, por eso, vamos a ver, los dominicos tenían esa vocación, ellos mismos la decían, y por eso tenía que ser dominico. ¿Y por qué jesuitas? Porque ya desde siempre, pero ya desde su fundación, pero en el siglo XVIII, los jesuitas han tenido, por decirlo así, este tic de ver hacia adelante, más liberales, más modernos, sin miedo a la razón, más audaces, ¿no? Y en el XVIII, en el siglo XVIII, en la Nueva España, los jesuitas juegan un papel muy importante. El padre Javier, el padre Clavijero, ¿no? Algunos traen parte de la filosofía moderna, conocen la filosofía moderna. O sea, no hay que olvidar que los jesuitas ya habían tenido enfrentamientos con la corona. Si ustedes vieron la película de La Misión, las misiones del Paraguay, esos eran jesuitas. Y algo parecido, aunque no se logró de la misma manera, intentaron los jesuitas en la Baja California, ¿no? Entonces, los jesuitas, claro que ya habían, por ejemplo, cuestionado la autoridad del rey en algún momento y habían dicho el regicidio, que en ciertas condiciones es posible. Y de hecho se les va a expulsar. Entonces el enfrentamiento es histórico. Y en el siglo XVIII, tan histórico que va a haber una expulsión de ellos. Lo que no es histórico es el enfrentamiento de estos dos personajes. Vamos a ver, a mí me interesaba dos cosas. Uno, no solo hacer el viaje al pasado y narrar la Inquisición desde fuera, sino también desde la psicología de los personajes. Esto para mí era muy importante. Y algo que a mí me inquietaba y traté de reconstruir a través de la ficción es, a ver, ¿cómo era posible que un dominico firmara con la mano en la cintura la autorización para torturar a una anciana de 15 a una anciana de 74 años o a una niña de 15? Es decir, a ver, eran gentes que habían oído que Dios es amor, que rezaban el Padre Nuestro. Es decir, a ver, ¿cuáles eran los mecanismos de justificación? Parte de la respuesta está en el Antiguo Testamento, es muy cruel. El Antiguo Testamento ordena lapidar al adúltero y quemar al sodomita, ¿no? Pero luego tienes tu razón, ¿no? Hay que contextualizar. Creo que lo que habría que decir, contextualizar no es justificar. Y un solo muerto es muchos, ¿no? O sea, un solo muerto es demasiado. La Inquisición, lo primero que hay que decir, en México, las cifras más conservadoras dicen que ejecutó 43 personas en 3 siglos. Las que más dicen quizá 84, 85. ¿No? Eso en 3 siglos. Primera idea, ¿no? Segundo, lamentablemente la tortura era algo que aplicaban todas las justicias en todo el mundo. China, la India, Estados Unidos, las colonias de Estados Unidos, las colonias de Inglaterra, en todos lados se aplicaba. Y curiosamente la Inquisición en ese sentido tenía un reglamento estricto. ¿No? Suena macabro, pero solo se aplicaban 2 tipos de torturas: la del agua, antecedente del tehuacanazo, mucho más refinada la otra, y una especie de potro. No era exactamente un potro, pero una especie de potro. En la presencia de un médico, y además, en teoría, no se podía más que torturar una sola vez. Luego había ahí una, como dicen, chiquinuela legal que permitía decir, bueno, continuamos la tortura otro día. Entonces, eso hacía que en ese contexto nos encontramos con que sí era temible la Inquisición, pero que quizá no era temible por algunos puntos que nosotros sí pensamos y que no, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón al pensar que hay que contextualizarla. Otra cosa bien importante es que la Inquisición era sobre todo, en muy buena medida, un organismo político, la española.
Nosotros, la Inquisición romana dependía del Papa, pero la Inquisición española dependía del rey de España. Es decir, incluso metió a la cárcel a obispos. Y esto se nota especialmente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, lo que más le va a preocupar a la Inquisición son los libros. Y los libros que más le van a preocupar son esos autores como Locke, por ejemplo. Esos autores que traen política y que pueden... no hay que olvidar que por eso la Inquisición castiga y persigue a Morelos y a Hidalgo, ¿no? Entonces, la Inquisición, por supuesto, tiene algo de política, ¿no? En el siglo XVI está muy documentado que hay una lucha entre los enemigos de Cortés y Cortés. Y la Inquisición es aplicada contra los secretarios y personas cercanas de Hernán Cortés. Y la gente dice, a ver, ¿por qué a este? Pues porque era una manera de controlar. Eso está muy, muy claro, ¿no? Además hay dinero por medio. La Inquisición propiamente funcionaba de lo que embargaba, con lo cual había un incentivo perverso de conseguir el dinero de los que juzgaba. Y luego además se sabe, está estudiado, que hay virreyes que dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el dinero, las multas, no? ¿Dónde se quedó el dinero embargado? Sí, hay casos en que la Inquisición es acusada de malversación de fondos, ¿no? Y también hay casos de gente que se fuga de la Inquisición, pues como en esta bonita tradición mexicana, le dices, a ver, ¿y cómo te fugaste? ¿No? O sea, pues billetazo por medio, ¿no? Por el punto ciego, ¿no? Que el doblón o el real, que era el real, los reales de oro, seguramente se gaban. Entonces, claro, es una institución profundamente humana, llena de vanidades, corrupta, ¿no? Burocrática. Gracias a que era burocrática podemos conocerla muy bien, porque entonces el escribano tenía obligación de tomar nota de todo. En el interrogatorio, desde el ay, dijo, ¿no? Y entonces conserva él. Y el torturado, el acusado dijo, ay, ¿no? Y eso permite, ¿no? Permite reconstruir bastante y conocer bien aquello, ¿no? Lo más difícil es el habla cotidiana, es la vida ordinaria. Tengo otra novelita que se llama Los cielos secretos, que habla de México en 1959. Yo te diría, es más, de alguna manera puede ser más peligroso escribir de México en 1959 porque tú crees que todo es igual. Hay un caso bien simple, ¿no? Es, en 1959, un hombre, un varón, jamás le decía a una mujer güey, ni una mujer. Porque, o sea, nadie lo usaba. O sea, era una grosería fuerte y jamás se usaba entre mujeres y mucho menos a una mujer. Y sin embargo, nosotros podríamos imaginar que sí. Mientras más lejos nos queda, el aviso es ojo, alerta, alerta, ¿no? Yo, ¿qué es lo que hice? Bueno, dije, a ver, como reconstruir el habla es muy difícil al pie de la letra, voy a utilizar un español neutro y con esto no utilicé el vosotros ni el decís. Le aviso al lector, estamos navegando en una reconstrucción, ¿no? Estamos navegando en una ficción. Ahora, lo que sí es, procure ser muy cuidadoso en algunas inflexiones. Por ejemplo, groserías. Por fortuna hay artículos sobre las groserías. Entonces, en efecto, hay listas de cuáles son las groserías que se usaban en el 16, 17, 18, ¿no? No usé todas porque algunas de ellas son tan raras que nadie entendería hoy. Pero algunas de ellas sí. Por ejemplo, y de puta, ¿no? O y de pu, ¿no? Esa se usa mucho, ¿no? Esa y de pu, ¿no? Se usa. Entonces, por ejemplo, las groserías sí me parecieron importantes, ¿no? Utilizarlas, ¿no? Y algunas de ellas sí fueron estudiadas, de las groserías o de las maldiciones, ¿no? Por fortuna tenemos picaresca, entonces la picaresca nos permite. Luego, otra cosa muy importante, a mí me gusta la comida y he estudiado algo de historia de la comida, de gastronomía. Tenemos recetarios y tenemos descripciones de viajeros. Entonces, eso te permite reconstruir olores, texturas, ¿no? Que hablar de comida, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Por eso yo insisto mucho en el chocolate espumoso, ya lo voy a tomar sin leche, con agua, o aparecen por ahí algunos detalles
hay un momento en el que el inquisidor dice, ¿cuánto daría por un vaso de aloja? Pero aquí nadie lo sabe preparar. La aloja era un agua perfumada con un poquito de miel que se tomaba y que ni idea de quién sabe. Pero que conservamos las recetas, con lo cual puedes saber cómo se tomaba. Entonces creo que la comida, las groserías, luego algo que tenemos, los modos de vestir. Por un lado están, aunque hay pinturas de castas de muchas épocas, pero hay pinturas de la gente elegante, ¿no? De cómo se visten, de cómo va evolucionando la coleta, ¿no? Por ejemplo, como ya no es larga la peluca, sino se va haciendo más corta. De eso tenemos historia de la moda. Tenemos lugares y tenemos descripciones de los lugares. Por ejemplo, se sabe que el Zócalo, que no se llamaba Zócalo, la Plaza Real, ¿no? Era un chiquero. Había 3 mercados que funcionaban ahí. Además del cadalso, y en ocasiones en uno de los mercados también mataban gente, mataban animales. Y en uno de esos lugares además vendían alcoholito, aguardiente, ¿no? Entonces ya conocemos esos detalles, ¿no? Yo creo que entre la literatura, las descripciones, los mapas, y sí te puedo decir que hay que visitar lugares, ¿no? Que hay que visitar lugares, ¿no? Eso sí lo hice. Bueno, vamos a ver, Estados Unidos tiene, el racismo todavía está ahí. Yo te diría, a ver, sí, ¿qué es esto que podríamos llamar el racismo, la sociedad de castas, donde los más pobres, el color de piel tiene que ver con la riqueza? En general los ricos son los españoles y los pobres son los indígenas y los negros, esclavos. O fugados, se les llamaba cimarrones, ¿no? Esa era la manera. Bueno, eso hoy por hoy lo hemos heredado en términos de una pictocracia, ¿no? Claro, México es una sociedad pictocrática. Un amigo mío extranjero me lo decía de esta manera, me decía, qué raro, dice, yo estuve comiendo en unos restaurantes de Polanco y parecería que esto es Madrid, hasta que me di cuenta que los meseros no eran como los comensales, ¿no? Esto me lo decía un amigo español. Entonces, por supuesto, México es una sociedad pictocrática. ¿Esto qué quiere decir? Que la pobreza se hereda y la riqueza se hereda. Y que en efecto, este es un país. ¿Qué otros países tienen? En menor medida, Estados Unidos lo tiene. O sea, Estados Unidos es un país que abolió la esclavitud en el siglo XIX y todavía hoy por hoy marcadamente, bueno, esto se ve en las cárceles. La población negra está sobre representada en las cárceles. Y si bien ha habido muchas cosas grandiosas como presidente negro, además digo negro porque en México esa es la expresión, no tiene ningún sentido peyorativo, ¿no? Es la expresión del español. Entonces, mientras que en Estados Unidos los negros siguen estando en el nivel más bajo de la sociedad educativo, cultural, eso es también una sociedad pictocrática, ¿no? Y es lógico. También pasa en la India. En la India la sociedad de castas estuvo legalmente vigente hasta hace poco, ¿no? Hace un siglo. Y todavía nosotros no nos damos cuenta, pero también es una sociedad pictocrática, ¿no? Las castas más altas son blancas y hay estudios de cómo una persona del Parlamento hace poco en Londres decía, el colmo es que la sociedad de castas se ha importado a las comunidades de la India en Inglaterra, ¿no? En Reino Unido. Dentro de su comunidad las castas son, si tú eres de una casta es muy difícil que te cases con otra casta todavía. Entonces yo creo que lamentablemente tenemos cosas, ¿no? Esperemos que cambien. Y yo creo que la manera de cambiar esto es educación y en la medida en que haya más igualdad. A ver, ¿dónde hemos visto cambios? ¿En Francia o en España? No, precisamente porque en la medida en que hay clase media, en la medida en que hay más clase media, en esa misma medida la clase media va siendo un colchón y va habiendo una ascendencia social, ¿no? O sea, ya no se nota, ¿no?
sea, vamos a decirlo así, hoy por hoy los campesinos andaluces pueden ganar tanto como un señorito de Madrid, ¿no? Sí, yo creo que este es un prejuicio. Yo te podría decir que tengo varios amigos de un taller y de estos y que tienen un gran prejuicio en contra de la novela, o sea, al día de hoy contra la novela policíaca. Creo que es claramente un error porque la novela policíaca tiene una estructura que no es cualquier cosa, ¿no? Yo, a ver, yo no soy un escritor, creo que todavía no tengo la madurez para ser un escritor de novela policíaca eh, pura, pero es un ejercicio de lógica y de psicología muy serio, porque se trata de argumentar sin que de permitir que el otro llegue a la conclusión sin engañarlo, pero procurando que no llegue. Es bien complicado, ¿no? Ahora, yo creo que hay un motivo no solo de estructura que hace que la apreciemos hoy por hoy, sino que, a ver, yo, Héctor Zagal, estoy aburrido de esas novelas experimentales de 24 horas en la vida de un cenicero. O sea, creo que una novela no debe ser algo para sufrir, sino para gozar. Y bueno, sí, de vez en cuando hay que leer alguna novela de estas, pero ya. Y creo que una novela es contar una historia. Y las grandes historias son las historias de los héroes. La Ilíada, la épica griega, los héroes griegos o los caballeros son los grandes héroes, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos héroes de la burguesía? Eh, yo creo que los héroes de la burguesía son dos, los superhéroes de ahora, ¿no? Que son inverosímiles o que son claramente ficticios, pero el otro es el detective, ¿no? Y además, a diferencia, el detective es un héroe. Entonces, la literatura de detectives es una literatura épica, literalmente es una literatura épica, donde hay un héroe que combate el mal y que a diferencia de los guerreros que matan gente en el camino para declarar la victoria, el buen detective no mata a alguien más, sino que resuelve un misterio y hace justicia, ¿no? Yo creo que eso hace que sea un género en que la historia tenga que contarse y que además los héroes son héroes recurrentes, entonces es lógico que sean ciclos y así como hay el ciclo artúrico, el ciclo homérico, pues por eso está el ciclo de Poirot, el círculo de Miss Marple, ¿no? O sea, a mí me parece que hace y que es un género profundamente vivo en la narrativa y en la literatura y de todo tipo, ¿no? Todo tipo de detectives, ¿no? Por supuesto. Mucho, yo creo que la burocracia, ¿no? O sea, va a decir, bueno, aquí por todos lados huele la burocracia virreinal es la legítima, son los legítimos padres de la burocracia actual. Una sociedad, nuestra sociedad, esta pictocracia, esta sociedad, los mexicanos somos muy de protocolos y muy de trato barroco. México es un país barroco, ¿no? Desde nuestra comida. Yo creo que cuando uno se lee en una novela virreinal, uno dice, pues somos como muy parecidos, o sea, nos gusta comer, ya hay cosas que comienzan a comer y que dices, eso es lo que yo como. Eh, los modos de combinar, incluso la ropa, ¿no? Los colores. Nosotros pensamos en el barroco como negro, ¿no es cierto? Son colores chillantes y estridentes. Eh, Cuando uno va a los barrios llenos de casas de colores, uno dice, bueno, esto es barroco. Yo creo que en el siglo XVIII ya está fraguado México y cuando uno se lee con las grandes virtudes y con los grandes defectos, ¿no? Una sociedad de doble moral, una sociedad muy religiosa, muy ceremoniosa, muy aristocrática, que no nos gusta el trabajo manual. Es decir, que sí lo hacemos y somos buenos, pero no nos gusta. En el fondo todo el mundo queremos ser señoritos, abogados, contadores, no queremos ser ingenieros que nos llenemos de grasa, ¿no? Yo creo que eso se nota. Se nota también de alguna manera, y esto es bien importante, la dicotomía entre norte, sur y centro, digo, tricotomía. Esta tensión entre el norte del país y el centro del país, esto uno va y dices, claro, ya está ahí, ¿no? Yo creo que eso es... Y luego yo creo que además
aunque ya es algo anecdótico, hay muchos lugares que yo describo que existen realmente y que están ahí, ¿no? El Baluarte de San Miguel en Campeche, el Fuerte de San Diego en Acapulco, la Plaza Santo Domingo en el centro, el Templo de la Profesa, ¿no? El Templo del Carmen en San Ángel, la Hacienda de Goicochea, que es un restaurante en San Ángel, ¿no? Entonces yo creo que además de todos esos, están esos detalles anecdóticos, ¿no? Y ya detalles todavía más pintorescos, como que esta ciudad se inunda siempre en verano y que insistimos en seguir construyendo la parte honda de la ciudad, ¿no?